manos manchadas, corazón limpio. Mi nombre es Olivia, nací en una familia adinerada, en una época donde las apariencias lo eran todo. Corrían los años 60 y mi mundo estaba hecho de vestidos impecables, cenas elegantes y silencios bien educados. Siempre me dijeron que era bonita, demasiado para mi propio bien, y que debía cuidar mi imagen como se cuida un apellido importante. Un día, mientras daba una caminata matutina por el pueblo, apareció un chico que nunca había visto antes. Se llamaba Sebastián. Entró a mi vida como una molestia constante, un muchacho que siempre olía a aceite y metal, con las manos manchadas de grasa y la ropa marcada por el trabajo. Era mecánico, o eso creía yo. Lo veía a diario cerca del taller, cerca de mi casa, cerca de los lugares por donde yo pasaba, siempre con una sonrisa sincera, siempre mirándome como si yo fuera algo extraordinario. Me halagaba sin descanso, decía que yo era hermosa, que no había mujer como yo, que algún día me haría su esposa, y yo solo sentía vergüenza, fastidio, incluso cierta superioridad, porque en mi cabeza no había espacio para alguien así, alguien que trabajaba con motores y se ensuciaba las manos, alguien que no encajaba en el mundo que me habían enseñado a habitar. Nunca le di una oportunidad, nunca una palabra amable, nunca una mirada que no fuera de rechazo, y aún así él seguía, paciente, constante, hasta que un día dejó de hacerlo, dejó de seguirme, dejó de hablarme, dejó de mirarme, y para mi sorpresa eso me incomodó más de lo que debería. El destino decidió intervenir un día festivo. Cuando iba con mi padre en el automóvil, el camino era tranquilo hasta que el motor empezó a fallar, sonidos extraños, vibraciones, un presentimiento claro de que algo no iba bien. Mi padre, sin pensarlo, decidió llevar el coche al taller mecánico más cercano, el mismo taller que yo conocía demasiado bien. Ese día, Sebastián no trabajaba porque era festivo, pero estaba allí supervisando, vestido con un traje elegante, impecable, limpio, con el cabello perfectamente arreglado, y por primera vez lo vi realmente, no al mecánico, no al muchacho manchado de aceite, sino al hombre que siempre había estado detrás de esa apariencia. Mi corazón se detuvo, me sentí avergonzada, expuesta. Comprendí de golpe que aquel hombre elegante era el mismo al que yo había rechazado una y otra vez, y sentí el peso de mi superficialidad caer sobre mí sin misericordia. A él no pareció importarle, se quitó el saco con calma, se arremangó la camisa, volvió a ensuciarse las manos sin dudarlo y arregló el coche con una naturalidad que me dejó sin palabras, como si hacerlo fuera un placer, como si no necesitara demostrar nada. Mi padre lo conocía bien, hablaban como viejos amigos, reían, se respetaban, y cuando el trabajo terminó mi padre intentó pagarle, pero él se negó, dijo que era un favor, que le complacía hacerlo sin cobrar. Entonces mi padre insistió en invitarlo a almorzar, y esta vez él aceptó. Ese almuerzo cambió todo. Mi padre y Sebastián hablaron durante horas, yo lo escuché, lo observé, entendí que su taller no era una necesidad sino una elección, que su padre le había heredado una fortuna, que trabajaba por pasión y no por carencia, y sentí como mi percepción del mundo empezaba a resquebrajarse. Después de ese almuerzo algo despertó en mí, no fue curiosidad ni sorpresa, fue un interés genuino y profundo por Sebastián, acompañado de una vergüenza silenciosa por la forma en que lo había tratado, por haber reducido a un hombre a la suciedad de sus manos sin haber mirado nunca la nobleza de sus actos. Quise seguir hablando con él, quise conocerlo más. Quise reparar con palabras lo que durante tanto tiempo había destruido con desprecio. Pero él ya no me miraba igual, había en sus ojos una distancia nueva, una cautela que no estaba antes,
como si supiera que mi atención llegaba tarde, como si pensara que solo me interesaba ahora que había descubierto su verdadera posición, y aunque fue educado, aunque fue amable, su entusiasmo había desaparecido, y eso dolió más de lo que esperaba. Comprendí entonces que debía hacer algo más que pedir perdón, necesitaba demostrarle que no me importaba su dinero, que lo que admiraba era su forma de ser, su carácter, sus principios, su manera de tratar a los demás, porque lo vi ayudar a hombres sin recursos, reparar autos sin cobrar cuando sabía que no podían pagar, regalar piezas, tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Lo vi tratar a sus trabajadores con respeto, escucharlos, protegerlos, y supe que ahí estaba la verdadera riqueza. Sebastián era así por su padre, un hombre que jamás permitió que la riqueza se convirtiera en una excusa para la indiferencia. Desde niño le enseñó que haber nacido en cuna de oro no era un mérito propio, sino una circunstancia, y que la verdadera diferencia entre las personas no estaba en lo que poseían sino en lo que estaban dispuestas a dar. Su padre lo llevaba al taller desde pequeño, no para que aprendiera a mandar sino para que aprendiera a servir, a escuchar, a respetar a cada trabajador como a un igual. Su padre murió cuando Sebastián aún era joven, y esa pérdida lo marcó profundamente, pero también le dejó una brújula moral imposible de ignorar. Antes de partir le dijo que el dinero podía abrir puertas, pero que solo la bondad podía mantenerlas abiertas, que trabajar no lo rebajaba y ayudar no lo empobrecía, y que si algún día sentía que el poder o la comodidad lo estaban alejando de la gente, debía volver al taller, ensuciarse las manos y recordar quién era. Por eso Sebastián eligió quedarse, eligió trabajar aunque no lo necesitara, eligió conocer a las personas por su nombre y no por su utilidad, ayudaba a quienes no podían pagar, no como un acto heroico sino como algo natural, nunca anunciaba sus gestos ni buscaba reconocimiento, porque su padre le enseñó que la verdadera generosidad es silenciosa y que la dignidad de quien recibe debe ser protegida tanto como la intención de quien da. Se lo dije con honestidad, sin adornos, le confesé que me había equivocado, que lo había juzgado con soberbia, que no me enamoré de su fortuna sino del hombre que era cuando nadie lo observaba, y él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, como si midiera cada palabra. Entonces Sebastián me dijo que si quería que me creyera, debía conocer su mundo, no desde la comodidad de un almuerzo elegante sino desde la realidad, que trabajara unos días junto a él en el taller, que sintiera el cansancio, el ruido, el calor, el esfuerzo. Al principio dudé, me asusté, no sabía si sería capaz, pero acepté, porque por primera vez quería entender y no solo opinar. Trabajé a su lado. Al principio fue difícil porque quería mantenerme impecable a toda costa, pero eso no me permitía realizar ninguna labor en el taller, así que dejé atrás mi orgullo y mi obsesión por tener que ser siempre la que recibe y no la que sirve, y me manché las manos, aprendí a escuchar motores, a respetar el oficio, descubrí que no había nada indigno en el trabajo, que la dignidad estaba en hacerlo bien, en hacerlo con honestidad, y mientras más días pasaban más me enamoraba de Sebastián, no de su historia, sino de su esencia. Él volvió a mirarme como antes, luego mejor, y esta vez sin duda, sin reservas, porque supo que yo había cambiado, que había aprendido, que había dejado atrás la mujer que juzgaba y había nacido otra que comprendía. Tiempo después nos casamos, y cada vez que lo veía con las manos manchadas de aceite, trabajando por gusto, sonriendo como aquel muchacho insistente que un día fui incapaz de ver, recuerdo la lección que me dio sin proponérselo, que el valor real de una persona no se mide por cómo se ve, sino por quién es cuando nadie está mirando. Sebastián falleció hace poco pero tuvo una vida grandiosa.
rodeada de gente que de verdad lo apreciaba y disfrutó mucho transmitiendo sus conocimientos a nuestros hijos y nietos. Fuimos felices muchos años, no por el dinero ni por las apariencias, sino porque aprendimos juntos que el amor verdadero empieza cuando dejamos de mirar con los ojos y comenzamos a ver con el alma. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia o su trabajo y luego te diste cuenta de que estabas equivocado? ¿Crees que el amor puede empezar después de un rechazo o hay cosas que ya no se pueden reparar? ¿Habrías aceptado trabajar en el taller para demostrar que tus sentimientos eran reales? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.